Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Una semana más y yo os traigo algunas novedades. Estoy trabajando en el logo y la web del podcast. Creo que ya va tocando una renovación. Además, estoy metido en otras cosillas que ya os iré contando más adelante. ¿Que te quieres enterar de todo lo nuevo que voy haciendo? Pues suscríbete a la newsletter. Si es muy sencillo, solo tienes que ir a la web de ideanegocio.es y dejarme tu mejor email. Ya está. Te iré mandando el contenido que mejor te pueda ayudar sobre emprendimiento, marketing y productividad, totalmente gratis. Agradecer también el apoyo porque el podcast sigue creciendo y sin vosotros sería prácticamente imposible. Y no me enrollo más, porque Itziar, una pedazo crack del marketing de la que vamos a aprender muchísimo, nos está esperando. Así que dentro podcast. Muy buenas a todos, aquí Antonio Rodríguez, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy tengo el placer de tener a Itziar Oltra, una auténtica crack del marketing, con la que tenía muchas ganas de hablar. Y vamos a hablar también de su proyecto y de todos los aprendizajes. Entonces, si eres de esas personas que les flipa el mundo del marketing, deberías tener ya a Itziar Oltra en el radar. Pero no quiero decir mucho más, porque me gustaría que se presentara ella. Itziar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues estoy bien. Bueno, estoy resfriada, que te lo he dicho justo al empezar a grabar, pero estoy bien y que me presente yo. Siempre me presento igual, diciendo que soy una friki del marketing, porque es lo que me considero, pero a mucha honra. Y pienso que mi vida gira en torno al marketing en todos los sentidos del mundo, o sea, profesional y personalmente. Y creo que a nadie, bueno, a mucha gente le definirá como a mí la palabra friki, pero a mí me define. Qué guay, qué guay. Todos somos friki de algo al final. Pero eso quería decirte que para quien no te conociera aún, si nos pudieras decir un poco quién es Itziar, de dónde viene y qué haces actualmente. Vale. Itziar, para empezar, es cántabra, viene de Santander, estudió marketing e investigación de mercados en la Universidad de Valladolid. Después, nada más acabar, pensaba que quería ser profesora de universidad e investigadora. Hizo un máster para empezar el doctorado y haciendo este máster apareció en mi vida Airhopping, que es una startup del mundo de los viajes, y empecé a llevar su estrategia de marketing. Fui su responsable de marketing y comunicación desde que se fundó la empresa en 2016 hasta hace 3-4 meses. Entonces he estado casi 7 años de mi vida, toda mi experiencia laboral allí. Primero llevando las redes sociales solo porque no teníamos tampoco presupuesto para más, y luego poco a poco pues responsabilizándome del equipo. Y lo que ha pasado hace unos meses ha sido que a la vez que hacía yo todo esto, también hacía a tiempo parcial la tesis doctoral y a la vez había empezado a crear contenido sobre marketing en mis redes sociales y he lanzado en el año pasado justo va a hacer un año dentro de nada, una comunidad de marketing que se llama Todo es Marketing. Entonces, claro, tenía tantas cosas que hacer y no me daban las horas del día que decidí dejar la empresa y decidí dejarme en la parte final de la tesis doctoral y en Todo es Marketing. Entonces ahora estoy centrada en esas dos cosas. Soy autónoma por un lado con la comunidad de Todo es Marketing y por ¿Sí? otro lado estoy acabando la tesis y bueno, he vuelto a Valladolid, donde hice la carrera porque es donde hago la tesis, y estoy empezando también a tocar el mundo, dar clases en la universidad pública. Muy bien, Itziar. Entonces, para conocerte un poco más, me gustaría lanzarte algunas preguntas rápidas, como por ejemplo, por curiosidad, he visto en tu LinkedIn que pone que eres contadora de historias. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Vale, es que a mí no me gusta nada definir los puestos de trabajo, y es verdad que cuando entré en Airhopping, como había que ponerle un nombre a lo que era, le pusimos CMO, pero es que yo era una niña que acababa de salir de la carrera y para mí, bueno, sí, era CMO, pero ¿hasta qué punto? Si al final de CMO lo único que hacía en ese momento era gestionar las redes sociales de la marca. Entonces, nunca me ha gustado mucho definirlo porque creo que de una empresa a otra el cómo se define cada puesto de trabajo cambia muchísimo, y entonces a mí me gusta llamarlo, pues, en un sentido práctico, en lo que soy de verdad. Y creo que en Airhopping lo que he hecho es construir una marca desde cero, Sí. contando historias a raíz de construir un buen storytelling, y creo que en mi marca personal hago exactamente lo mismo, contar historias. Entonces, me parece la forma más chula o más graciosa de definirlo, porque también si lees mi LinkedIn hay otros sitios en los que pongo puestos que he ocupado y tampoco son muy realistas en el sentido de lo que se suele hacer. Sí, sí. Entonces, me gusta decir que soy contadora de historias porque me considero eso, me considero una persona que cuenta historias y que disfruta contándolas.
Sí, sí, la verdad que he visto tu LinkedIn y por eso me ha resultado curioso. Además, se te da muy bien porque yo empecé a seguirte la pista cuando estabas precisamente en Ice Hopping y me flipaba mucho el contenido y cómo te dirigías a la comunidad. Así que te felicito por ello. Y también he escuchado alguna entrevista tuya que otra y quería saber qué pasa con las aceitunas, porque veo que es algo, una parte fundamental de tu vida, ¿no? Sí, la verdad, es algo que es real, es verdad. Yo cuando hablo de aceitunas porque en mi vida real es un elemento imprescindible a nivel de alimentación. Yo tengo un armario que directamente está lleno de aceitunas. O sea, y es verdad, me gustan mucho las aceitunas, me gustan. Y lo que me ha pasado en redes con las aceitunas es que al final, en el momento en el que empiezo a construir, no es, o sea, a construir un personaje, no digo personaje en el sentido de que sea diferente a mí, sino a que Ujú, hay una imagen de mí que se proyecta en las redes sociales. claro. Yo tenía claro que tenía que haber elementos diferenciadores también en el sentido más personal, no solo a nivel de lo que cuentas como marca o lo que cuentas a nivel profesional. Y entonces decidí incluir de manera espontánea algunos elementos, porque hay elementos comunes que si tú por repetición los empiezas a gestionar, acaban por ser elementos identificadores. Y eso es lo que yo hice con las aceitunas, empezar a hablar de ello y o sea, en mi biografía de Instagram tú la lees y ponen el tiempo que me sobra come aceitunas. Me representa. Totalmente. Además, ¿sabes lo que me ocurrió una vez? Como anécdota, estaba escuchando una de tus entrevistas y empezaste a hablar con tanta emoción de la aceituna que me creaste esa necesidad. Tuve que ir a la cocina y abrirme una lata. O sea que para que veas hasta el nivel, cómo transmite esa pasión por las aceitunas. Qué guay. Me hace mucha gracia además que haya alguna marca de aceitunas que ya me haya contactado y diga, es que ¿Sí? esta chica tiene que ser embajadora de aceitunas. Yo, la persona más feliz del mundo. Totalmente. Y hablando un poco así, fuera del horario del trabajo, ¿en qué empleas tu tiempo libre? Tengo poco tiempo libre, ¿vale? El poco que tengas. La verdad es que no es que tenga poco tiempo libre, sino que hasta ahora realmente yo no era muy consciente de que no estaba dejando a mi tiempo libre Sí, ser tiempo libre claro. y ocupaba todo en tareas. Y lo sigo haciendo, pero estoy aprendiendo. De hecho, ahora te diría que en lo que más ocupo mi tiempo libre es en permitirme salir con gente, con amigos, bien a Ujú, tomar algo, bien a salir de fiesta, lo que sea. sí. Me lo estoy permitiendo, cosa que antes no hacía y en ir al gimnasio, porque es la única hora al día en la que me despejo mentalmente y no pienso en absolutamente nada. No voy todos los días de la semana, ni mucho menos. Estoy volviendo a coger el hábito porque dejé el deporte hace un tiempo, pero es algo que yo sé que me sienta bien y que es, de verdad, son las dos cosas, tanto socializar como la parte del gimnasio, que me permiten decir, adiós tesis, adiós todo el trabajo posible, Ujú. no pienses en nada. Que al final eso también es muy importante, el equilibrar un poco esa faceta también para dar descanso a la mente, para que luego funcione correctamente. Pero soy muy Y, mala en eso, ¿eh? Muy mala. pero bueno, se va aprendiendo poco a poco por el camino. ¿Y qué es lo último que has aprendido o descubierto? Uf, así a nivel general. Puede ser un libro, una nueva metodología, una nueva estrategia de marketing, una serie, no sé. Pero mira, una cosa que he aprendido hace muy poco y va relacionada con la tesis doctoral, Sí. he hecho mi primer focus group con directivos de marketing y me ha parecido una auténtica pasada porque era una dinámica que yo nunca había hecho. Ujú, En mi trabajo en el Hopping realmente como mucho había hecho algún cuestionario así para investigar, pero ponerte a investigar y sentar en una mesa a 8 personas con sus egos, con sus circunstancias personales y moderar eso, me ha parecido, ¡buah! O sea, lo quiero repetir, de hecho, se me tiene que dar la oportunidad, pero ostras, es una cosa como que en la carrera das, ¿sabes? Típica cosa que te enseñan en una asignatura y tú te estudias un focus group sirve para entrevistar a ujú, gente, tal, en una misma sala, varias personas, pero luego nunca lo ves en físico real. Y lo he claro. visto en físico real casi con 30 años, que han pasado ya bastantes años desde el momento en que lo di en teoría. Qué guay. O sea, lo que debiste aprender de ese grupo no se enseña en cualquier sitio. Una locura, ¿eh? Y mira que yo iba con todo muy medido de jolín, tengo que hacer estas preguntas porque luego tengo que elaborar la investigación en base a esto. Pero Claro. las conversaciones se iban hacia otros lados y era de estar con la boca abierta, de decir,
madre mía, o sea, soy muy afortunada de estar escuchando a esta gente ahora mismo. Muy bien. Y dejaste que fluya esa conversación, claro. Claro, porque aunque tú tienes que moderar, es como, pero ¿cómo les voy a cortar si están aquí hablando de algo que me interesa igual que cualquier otra cosa de las que yo tenía apuntadas? Exacto. Muy bien. Y ya la última, ¿cuál sería el libro que más te haya servido de inspiración? No sé si tienes alguno en especial. Vale, hay un libro que encima lo regalo muchísimo, Ujú, a gente que cercana, a gente especial, gente que me transmite, le suelo regalar este libro, se llama El mundo amarillo de Albert Espinosa. ujú. Es un libro que no va sobre marketing, o sea, no esperes que sea sobre marketing, va sobre la vida y sobre los tipos de personas que te cruzas en la vida, y a mí me encanta. Qué guay. Muy buena recomendación. Le echaré un vistazo, no lo conozco. Es cortito, es la típica lectura que Sí. casi que te la puedes hacer en una tarde incluso. Vale. Tomo nota, tomo nota. Y para ir entrando ya, para que nos cuentes un poco tu proyecto, todo en marketing, ¿qué es exactamente para ti todo en marketing? Para que la gente lo entienda. El proyecto para mí es la comunidad hecha Ujú. para frikis del marketing, la gente que frikis del marketing, vamos a definirlo mejor, en plan, gente creativa con ganas de descubrir cosas sobre el mundo del marketing, también con ganas de aprender sobre el mundo del marketing e incluso gente que ya es profesional en el mundo del marketing. Es la comunidad en la que convergen todo ese tipo de personas que tienen mucha inquietud en el mundo del marketing. Qué guay. ¿Y por qué ese nombre? Porque te lo pregunto porque es algo que veo en que he escuchado mucho, que a lo mejor estoy viendo una campaña, estoy hablando con alguien de empresa y al final mucha gente acaba diciendo, si es que al final todo es marketing. La verdad, el nombre es súper improvisado porque el proyecto, desde que se me ocurre hasta que lanzo como la primera beta para ponerlo a prueba, Sí. pasa una semana. Y claro, le tenía que dar un nombre y yo en el contenido que creo a diario en mis cuentas, realmente cuando hago análisis siempre tiendo a decir, jo, todo es marketing, es que todo es analizable desde el punto de vista del marketing. Claro. Entonces, como que mi comunidad ya entendía que mi frase es todo es marketing y siempre acabo, empiezo, meto entre medias esa frase. Entonces me salió como natural decir, bueno, pues el proyecto se tiene que llamar Todo es Marketing, que ahora está derivando un poco en que cada vez lo llamamos más TEM Ujú. directamente, en plan acotamos y lo estamos llamando TEM, pero bueno, es Todo es Marketing. Pero eso es súper espontáneo en el sentido de, bueno, era una frase que usaba mucho, considero que representa bastante a lo que es la comunidad y dije, pues para adelante. Muy bien. ¿Y cómo te surgió la idea? Es decir, ¿fue una necesidad real que te pidió la comunidad o una primera semilla y luego fue derivando a lo que conocemos ahora de que es todo el marketing, que es una membresía, etcétera? ¿Cómo surgió esa idea? A mí lo que me pasaba era que recibo mensajes, tampoco no soy yo aquí nadie que reciba millones de mensajes, pero sí que Ujú. de vez en cuando recibía mensajes de gente diciéndome, ¿dónde das clase? ¿Dónde puedo ver una clase tuya? Y claro, yo pues doy clases muy puntuales en algunas escuelas privadas o cosas así porque me han llamado para dar una charla, para dar una clase. Pero yo les decía, pues es que más allá de eso es difícil. Y entonces empezaba como la semillita en mi cabeza de, ostras, la gente quiere esto, o sea, la gente, más allá de que analice campañas, le gustaría aprender estrategia de redes conmigo. Entonces yo le empezaba a dar vueltas a eso. Y por otro lado, había un porcentaje de gente que me decía, yo tengo algún código de afiliado de alguna empresa y me decían, buah, pero ¿en qué páginas tienes código que yo compro solo para que te den un euro a ti? En plan, por recompensarte de alguna manera. Entonces, con todo eso y sumándole que cada vez había más empresas que me contactaban para pedirme gente para cubrir puestos de trabajo, en plan, estamos buscando un community manager, estamos buscando un tal, ¿tú conoces a alguien? ¿Conoces a alguien? Y es como, a ver, conozco, pero conozco que te pueda recomendar personalmente a 3 4 personas. Una vez he recomendado a esas 3 4 personas, no conozco a más gente, pero yo sentía que a mí en mis redes sociales me seguía gente que podría ser ese match para esa empresa, pero que yo no les tenía localizados en ningún sitio. Entonces, claro, son como 3 ideas diferentes uniéndose en mi cabeza. Y, a medida de darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, llegué a un punto que dije: "Tengo que probarlo". O sea, quizá aquí está el ingrediente perfecto de empezar a monetizar mi contenido y no Ujú. lo estoy probando. Entonces, para probarlo abrí un Patreon y saqué exactamente los 3 planes que te he dicho. Uno de recibir ofertas de trabajo, otro que incluía, las ofertas de trabajo, una parte de comunidad y también incluía toda la parte de formación.
Y luego había uno súper básico que solo incluía la comunidad, que era como, bueno, si de verdad quieres darme dinero, bébete una cerveza menos este mes y dame a mí 2 euros. Era un Claro. poco eso. Saqué los 3 planes y la verdad, el último lo limité a 50 plazas porque como era grabar píldoras formativas, me daba un poco de miedo, me parecía como, ostras, a ver si se va a apuntar gente y no voy a saber gestionarlo. Saqué 50 plazas y en los otros indefinido, que se apunte quien quiera. Lo lancé toda la vez y lo que pasó fue que se llenaron esas 50 plazas, se quedó gente fuera, pero a los otros planes se apuntaba gente muy a goteo, en plan 15, 20 personas solo. Sí. Y eso es como lo que me sirvió para validar que lo que tenía sentido era el completo. Lo que quería la gente era todo. Quería la parte de formación y quería también esa parte de comunidad. Entonces ya pivoté a decir, vale, pues tiene sentido un todo o nada. Qué guay. Formación, comunidad y también la parte de ofertas de empleo, ¿no? Exacto, que es una cosa que ahora también estamos pivotando, Vale. porque quiero formar parte de esos procesos de creación de estrategias para las marcas, que no solo yo publique la oferta y fichen a alguien, sino que fichen a ese alguien y a mí también a la vez. Vale. Estoy pivotando por ahí. Y luego la parte de formación ha evolucionado de que al principio eran píldoras de vídeo que hacía yo sola y ahora, además de esas píldoras de vídeo que hago yo, tenemos charlas mensuales que se llaman las TEM Talks, que son en directo, que son con gente muy top del mundo del marketing, casi con esa gente a la que te gustaría oír hablar. En la comunidad empiezan a surgir conversaciones de, ¡buah, estaría genial que viniese este ponente! Y es más fácil conseguir que venga un ponente si es a través de una comunidad y a través de un proyecto grande, a que tú le mandes un email y te diga, sí, sí, te doy una charla individual para ti. Entonces estamos tirando un poco de eso y construyendo esa parte de formación en directo. ¿Y recuerdas cómo ganaste ese primer euro? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, supongo que ya me lo has podido responder un poco, pero ¿recuerdas esa primera suscripción, por ejemplo? Que si yo el primer día cuando se suscribía la gente estaba votando en casa de feliz. No puede ser. O sea, era la sensación de tiene sentido, porque yo lo lancé. De validación. Claro, es esa sensación porque yo el día que lo lancé yo no había contado absolutamente nada, no había creado hype ni nada. Dije, lo lanzo, ya está. Lancé, conté los planes, conté las plazas que eran Ujú. y de repente empezó a entrar gente a pagar. Y además fue bastante instantáneo, no te digo que fueron 2 minutos porque al final no es una compra, no es de impulso, es un poco reflexiva, pero sí que en 10 minutos empezaron a entrar suscripciones y yo decía, ostras, que tiene sentido. Y sobre todo, lo que más recuerdo es la sensación de decir, jo, me daba vergüenza, me daba miedo sacar el plan caro, que son 12 euros, que tampoco es que sea una locura, pero me daba miedo y el sentir que era lo que más interesaba a la gente era como, deja el miedo, porque tiene sentido. Era como, tiene sentido. Cada vez que entraba una suscripción era, tiene más sentido todavía. Totalmente. Y no hay mejor forma de validación que cuando alguien pone la tarjeta, lo está validando de una forma, pago por tu contenido, ¿sabes? Y por Sí. lo que estás haciendo. ¿Y cuántos alumnos suscriptores tienes actualmente, más o menos, para hacernos una idea? Ahora mismo activos hay, creo que somos 310 personas dentro de la comunidad. Nada mal, nada mal. ¿Y tema facturación, podrías darnos un rango o...? Sí, lo que pasa que no lo tengo muy controlado porque como hay plan Mm, anual y plan mensual, o sea, tú puedes pagar 12 euros al mes o puedes pagar 120 euros al año, que encima te regalo un cuaderno y te doy 2 meses gratis. ujú. Y, y tengo poco controlado porque me desconfigura un poco los datos, pero bueno, facturación, que no es lo mismo que beneficio, Me, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, no cobro para nada este dinero. me alegro que lo remarques. Es que es muy importante porque parece que, no, me entran, sí, me entran, ahora mismo me están entrando 2.100 euros al mes, Sí, sí, pero prácticamente la mitad se me va. Que claro. pago una cuota de autónomos, que pago todas las herramientas que sostienen la comunidad, porque tengo un montón de automatizaciones por detrás. Pues si es que pago hasta el Google Meet para que las videollamadas puedan ser de más de una hora cuando hacemos los directos. O sea, pago muchas cosas, pago el IVA. O sea, esta facturación es sin quitar el 21% de IVA que yo cojo y que tengo muy en cuenta. De hecho, me he abierto una cuenta en el banco solo para que los pagos de Todos Marketing entren a esa cuenta y yo no los toque porque tengo todo el IVA y cada trimestre tengo que pagar todo ese IVA que he acumulado de toda la gente. Totalmente. Que soy consciente de que no es mi dinero, pero que parece que cuando te entra la transferencia de 2.000 euros has ganado 2.000 euros y Claro, nada más lejos de la realidad. muy bien, exactamente.
Y sé recientemente, bueno, recientemente hace un tiempo, que dejaste tu trabajo en iHopping para lanzarte full time al proyecto. ¿Algún consejo que quieras darnos o qué fue eso que te motivó que dijiste, ya este proyecto es que necesita todo mi tiempo? A ver, fue un poco a nivel casi que por salud mental, ¿eh? Ujú, Porque a mí ya no era solo el proyecto, era también la tesis doctoral, y de hecho claro. la tesis doctoral fue un bastante impulso, pero si no hubiese tenido el proyecto, nunca habría dejado el trabajo por la tesis, evidentemente, porque no hubiese tenido recursos para sobrevivir. Sí, sí. Lo mío fue a nivel de sí, era un proyecto que podía llevar en paralelo con el trabajo, pero llegó un punto en el que va muy en línea con lo de no tener tiempo libre, mi cabeza solo podía trabajar. Mi Ujú, cabeza se levantaba por la mañana, hacía su jornada laboral en Airhopping y cuando acababa la jornada laboral en Airhopping se enchufaba a todo es marketing. Y si le quedaba tiempo, encima se enchufaba a voy a avanzar un poquito con la tesis, cuando me queda un año de tesis y tengo que de verdad dedicarle tiempo. Entonces fue como un también casi de la noche a la mañana, un darme cuenta de que no podía gestionar, no podía seguir así. Estaba muy chulo facturar el doble porque, claro, evidentemente tenía mi salario por cuenta ajena y claro. luego, por otro lado, tenía lo que estaba entrando de todo es marketing. Sí, eso está muy bien, pero eso es insostenible y para mí el dinero es que no es la prioridad y lo que decidí fue priorizar en base a lo que más me apetecía en ese momento o más feliz me hacía en ese momento. Y sentí que tenía que ser así, que todo es marketing me Muy bien. llena muchísimo y tiré hacia adelante. Y te felicito por tu decisión, porque a veces no es fácil tomar este tipo de decisiones, así que Fácil no fue, ¿eh? Y llorar bueno, lloré como si no hubiese un mañana, porque si yo pudiese tener más claro. horas o tener un giratiempo y estar en Mm. todos los sitios a la vez, estaría en el hopping a día de hoy, yo lo sé, pero Sí, sí, a veces hay que tomar este tipo de decisiones y lo dicho, muy valiente por tu parte. mm. ¿Y cuál es tu marketing? Para todo en marketing, es decir, ¿cómo llegas a esos potenciales suscriptores? La verdad, toda la estrategia de captación es orgánica y es a través de mis redes sociales personales. No hago nada más allá que no sea yo sigo creando mi contenido a Ujú, nivel, analizo campañas, cuento cosas sobre el mundo del marketing y como mucho una vez al mes me permito decirle a la gente que lo que es todo es marketing y que abro nuevas plazas, porque hasta ahora tenía las plazas cerradas mes a mes, solo habría 50 plazas al mes. sí. Y es una cosa que ya está cambiada, puedes acceder en cualquier momento y puedes apuntarte, pero yo no quiero que mi contenido sea un catálogo en el que te vendo y estoy haciéndote publicidad del proyecto de pago. Yo quiero que por mi contenido quieras más y ese más sea lo que, si lo quieres, puedas pagar por ello. Y si no lo quieres, que sigas disfrutando el contenido gratuito. Entonces, yo lo que hago es alimentar mucho mis redes personales de contenido gratuito, que Ujú, nunca es el mismo que vas a encontrar dentro, nunca va a ser una charla con un ponente, no va a ser un taller ni una formación de un ponente, ni van a ser mis píldoras formativas, solo van a ser esos pequeños análisis de campañas, pero si ves eso y te gusta, vas a tener lo otro. Pero no tengo una estrategia de captación de ni pago ads, o sea, no te voy a aparecer en un sitio de pago, por lo menos a día de hoy, diciéndote, apúntate a mi masterclass de tal. No hago una masterclass gratuita para al final de la masterclass decirte que tengo esto y que te doy un descuento que solo va a estar activo 24 horas. No hago nada. qué bueno, ¿no? Al final también es una estrategia, es estrategia orgánica. Y tiene mérito que funcione y que vaya trayendo gente. Al final, como tú dices, vas aportando valor en tus distintas redes y quien quiera más o quiera recompensarte, por así decirlo, por tu contenido y seguir aprendiendo, pues ahí tiene todo el marketing. Y veo que generas contenido en muchas redes sociales a la vez. Y también estás con el proyecto de todo el marketing. Y tienes un podcast que se llama Desde Dentro, para quien quiera echarle también un vistazo. Tengo 2 podcasts, también te No, digo. ¿cuál es el otro? ¿Cómo se llama el otro? El otro se llama Se me va la vida y Sí. es un podcast hablando de la vida, de Ah, temas random de la vida con un amigo. No lo actualizamos tanto como nos gustaría porque ujú. vamos muy justitos de tiempo, pero tengo otro podcast, sí, sí. Qué guay. Y Pues un como tercero, decía, pero de ese mejor todavía no hablo. vale, vale. Como decía entonces, redes sociales, el proyecto de todo en marketing, los podcasts, una newsletter. Y la primera pregunta que se me viene es, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿tienes publicaciones automatizadas? No sé, ¿cómo te organizas? Porque
tú tienes 27 horas al día, es que no me lo explico. Mira, las mañanas yo se las dedico a la tesis doctoral y voy a la facultad todas las mañanas. Y por Sí, sí, las tardes es cuando creo contenido o preparo todo lo demás, tardes vale. y fines de semana. Em, lo único que tengo automatizado, en el sentido de que no lo voy haciendo al día, es la newsletter. La newsletter es diaria, todas las noches recibes un email y Ujú, eso lo hago en 1 o 2 tardes al mes. Una o 2 vale, tardes al mes, o sea, 1 o 2 tardes, 1 o 2 mañanas. En plan, en unas 8 o 10 horas yo te programo esa newsletter para todo el mes siguiente. vale. Todo lo demás, la parte de creación de contenido en redes sociales es bastante improvisada porque dependo bastante de las campañas que se hacen virales, de qué tema hay para hablar que sea bastante actual. Claro. Y luego la parte de todo es marketing, ahí sí que tengo una estructura de contenidos, está bastante automatizada en el sentido de que hay una estructura en la parte formativa y en la parte de comunidad sí que es en el día a día, a excepción de que, por ejemplo, las charlas en directo yo las cierro de 1 o 2 meses, o sea, para 1 o 2 meses en adelante. Qué bien. Es que eso es lo que me llama la atención, que ¿tienes alguna herramienta para organizarte el día, una agenda? ¿Cuál es tu sistema? Porque tienes que ser muy... Soy muy desorganizada, soy una persona súper desorganizada y lo único que utilizo es Google Calendar para que no se me olviden cosas como esta grabación, por ejemplo. Es el tipo de cosas de que tengo una grabación, un directo, tal, eso lo tengo Claro, apuntado en Google Calendar. Lo demás, soy una persona muy desorganizada, utilizo hacerme listas en las notas del iPhone, es lo sí, único que hago con mi vida. sí, sí. Ya está. No tengo una organización, creo que tengo la suerte de tener buena memoria y el día que me falle eso, voy a tener que aprender a organizarme, de verdad. Yo también soy como tú, así que Itziar no estás sola en esto. Y a nivel tecnología, ¿qué tecnología hay detrás de todo en marketing? Porque has mencionado antes que tienes cosas automatizadas. ¿Qué herramientas utilizas, por ejemplo? Vale, a ver, la comunidad, lo que es el elemento comunidad está en Discord y Discord es como el núcleo de todo. Vale. Pero la parte de formativa, que son píldoras de vídeo, están alojadas en Vimeo, que también, Ujú, también es de pago. Tengo ActiveCampaign para toda la automatización de emails. También utilizo Zapier para tener automatizados los distintos procesos de cuando alguien se apunta, que se le añada automáticamente a la lista de email, que le empiecen a llegar los emails. Si alguien se desapunta, que se le apunte en una lista de abandono, que le llegue un mail de despedida, que se le borre de Discord. qué Eso lo guay. tengo todo automatizado. Luego uso Google Workspace para la parte de las formaciones en directo, más Ujú, que nada porque así puedo grabar la pantalla, puedo hacer videollamadas más largas. Y luego tengo algún bot de pago en Discord que me gestiona la validación de usuarios. Y creo que en líneas, bueno, y utilizo Stripe como plataforma de pago, vale. que se queda, porque al principio empecé en Patreon, pero luego hice mi propia página web y pasé a utilizar Stripe, básicamente porque la comisión que se queda Stripe es más pequeña que la que se queda Patreon. Patreon. Ujú, Exacto. Y luego la newsletter la tengo en Substack, que es gratuita, vale. y poco más. O sea, esas son las herramientas así más básicas que utilizo. Sí, sí, muy buena herramienta. Al final es que esto siempre me genera mucha curiosidad. ¿Qué hay detrás de los proyectos? Por si nos pueden inspirar. Y hablemos un poco de marketing, Itziar, si te parece. Cada persona da una respuesta distinta a esta pregunta, pero para ti, ¿qué es el marketing? Todo es marketing. Ya está. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta. No, para mí el marketing es la parte de la economía que se responsabiliza de hacer llegar a todos los niveles, porque el marketing no es solo la comunicación, Claro, una serie de productos o servicios que satisfagan las necesidades de un consumidor. Y marketing no es solo, que es que a mí me gusta decir todo es marketing, pero al final yo es verdad que centro casi todo lo que hago en la parte, en la pata de la comunicación, pero marketing también es decidir qué precio van a tener unos productos, marketing es decidir cómo van a estar colocados cuando vas al Mercadona ujú, y marketing es la distribución internacional que vas a decidir hacer a tus productos o la nacional o la de solo voy a tener una tienda o la de vendo por internet o cualquier otra decisión. Entonces, creo que es mucho más, es cualquier cosa que vaya relacionada con el acercamiento del producto o del servicio al consumidor. qué buena respuesta. Y además sé que
analizas distintas campañas de marketing de las distintas empresas. ¿Hay alguna campaña de marketing que hayas analizado que sea de tus preferidas o hay alguna que te marcó por la forma que lo hicieron? No sé. Ostras, a ver, tengo cosas preferidas porque me gusta mucho cuando he llegado, o sea, me gusta sentir que he llegado a un punto en el que alguna marca puede pensar en mí Ujú, y decir que viva esta chica la campaña en primera persona. Eso me parece una pasada. En ujú, plan, yo las analizo desde mi casa sentada, pero si de repente una marca decide que puedo ser un elemento protagonista de una campaña, eso es lo que más me gusta. Y qué guay. tengo muy grabada una porque creo que es de las primeras veces que me pasó y encima la empresa era local, y es que 100, que es una hamburguesería de la que Ujú, también suelo hablar bastante en mis redes, me enviaron, hicieron una campaña con su mascota, que es un oso, ujú, ellos se disfrazan de oso, hicieron una campaña en la que algunos pedidos durante una noche, en lugar de repartirlos el repartidor de Uber Eats normal, lo repartía el oso, disfrazado, hostia, poniendo música a tope en tu casa y te lo llevaba. Y claro, qué me guay. eligieron y me llevaron la hamburguesa repartida por el oso y formé parte de la acción y la pude grabar, o sea, ellos iban grabándola porque era algo que querían contar, iban grabando a las personas que iban entregando la hamburguesa, pero Ujú, claro, para mí, esa campaña que yo estaba contando, en plan, están haciendo esto, tal cual, que de repente me suene el timbre y tenga al oso gigante la música top en mi portal y me esté pasando realmente y pueda hacer el análisis desde mi propio punto de vista, para mí eso fue una locura. Y no, ya no es la primera vez que me pasa, pero esa yo creo que fue la primera vez y me pareció muy chulo. Eso, y cuando me llega la campaña y me llega con una notita personal, cuando una marca de repente dices, ostras, es que se ven mis stories porque me mencionan, como me has mencionado tú, las claro. aceitunas, me mencionan que vivo en un cuarto sin ascensor. Sí, sí. Esas cosas son las que digo, ostras, marcan la diferencia, no porque sea yo la protagonista, sino porque entiendo que es su forma de trabajar y dice mucho de una marca cuando existe esa adaptación de la campaña para que tenga más sentido según el medio en el que lo van a difundir. Porque al final yo no dejo de ser un medio más en el que difunden una noticia o una campaña. Totalmente. Al final hacen ver que han tomado su tiempo en dedicarle tiempo a la persona a la que se dirigen. Y qué guay eso de que nos cuentas de vivir esa campaña en primera persona prácticamente. Está muy chulo. ¿Y qué es exactamente lo que te enamoró del marketing para estudiar y dedicarte profesionalmente a este campo? Sinceramente, Ujú. no lo sé, pero me considero súper afortunada porque yo me di cuenta en segundo de bachillerato. O sea, yo en segundo de bachillerato, en economía, Sí, que hay un tema sobre las 4 Ps, es que me acuerdo perfectamente. En economía hay un tema que son las 4 Ps y te explican las 4 Ps del marketing. Y yo hasta ese momento quería ser periodista de investigación. vale. Cuando descubrí la asignatura de economía dije: "Uy, que creo que me gusta la economía". Y de repente dimos ese tema y dije: si es que a mí esto me flipa el marketing. Yo sí que es verdad que me daba cuenta de que me gustaba ver los anuncios de la tele, pero Ah, más allá de eso yo no sabía ni que eso se llamaba marketing. Además, cuando yo soy la segunda promoción del grado en marketing. ujú, Antes de eso, como carrera, no existía. Entonces, hablamos de un momento en el que la palabra marketing, ahora que está en boca de todos, en ese momento no estaba. Y yo ahí me di cuenta, pero no te sé decir, buah, es que pasaron estas cosas y esta persona en concreto me inspiró. No, me gustó como mi profesor de economía, que se llama Jesús, en ese momento me explicó la asignatura, me decanté por ahí. Es verdad que luego, por quedarme en Santander, me matriculé en ADE en lugar de en marketing, ujú. pero justo cuando se estaban cerrando ya las prescripciones y yo ya estaba matriculada en ADE, dije, me voy a equivocar. Busqué universidades en las que no hubiese cerrado la prescripción, vi que Castilla y León no había cerrado, tenían la carrera de marketing, la tenían en León y en Valladolid, puse al azar Valladolid primero, León después, y me planté en Valladolid sin pensármelo mucho porque es que a veces funciono mucho por impulsos y en ese momento sentía que era así. Y es verdad que la carrera, sobre todo, mira, por si esto lo escucha alguien que la está estudiando, que se plantea estudiarla, en los momentos iniciales no sabes muy bien dónde te has metido, porque hay mucha economía y mucha administración de empresas, las asignaturas son muy comunes a esas carreras, y Claro. dices, ¿dónde está aquí el marketing? ¿Dónde está aquí el marketing? Todo primero te lo pasas preguntándote eso, pero luego llega.
luego llega el marketing y te das cuenta de que está bastante mejor estructurada la carrera de lo que nos pensamos como alumnos en un momento inicial, la verdad. Y yo ahí ya dije, sí que es lo mío. Y luego descubrí las redes sociales y dije, bueno, y ya me meto en este foco. Qué guay, qué guay. No, a veces hay gente que se guía un poco por las emociones. Si fue lo que sentiste en ese momento, pues Exacto. Es un poco lo mismo que he hecho lo que hice en su momento para decidir dejarlo todo, irme a air hopping, y lo ujú, mismo que me ha pasado para irme de air hopping. O sea, el momento llegada y el momento salida de air hopping también fueron un poco así, impulsos de que creía que era lo que necesitaba. qué guay. Muy bien. ¿Y algún libro bueno de marketing que nos recomiendes? ¿Alguna lectura que te haya inspirado? Ostras, es que también depende de lo que te guste o no y de la fase en la que estés, en el mundo del marketing. Yo el primero que me leí Ujú, fue La vaca púrpura de Seth Godin. muy bueno. Yo creo que es un básico total. Tengo ahí algunos más y, ¡buah! Te diría que, ahora mismo es que hay de tantas áreas diferentes. Ahora mismo hackear o hackeando, creo que es Hackeando el cerebro de tus compradores de, Corti, Ujú, de Product Hackers. Ese libro también está muy bien. Está muy bien El secreto de las marcas o Los secretos de las marcas de Fernando de Córdoba, que es ujú. gamusino. Pero claro, son muy diferentes. Uno está muy Claro, enfocado en persuasión de consumidor, otro está muy enfocado en branding. Es que claro, hay 1000 áreas distintas, pero diría que la lectura básica es La vaca púrpura. Yo creo que si te lees La vaca púrpura y te gusta, probablemente tengas la respuesta de que te gusta el marketing. exactamente. Es un muy buen libro para empezar. Y ya, entrando en las preguntas finales, para alguien que esté pensando en montar su proyecto y lanzarse a la piscina, como tú has hecho con todo el marketing, ¿qué Ujú. consejo le darías que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti? Que si estás seguro, estés seguro de verdad. Porque muchas veces no nos atrevemos a empezar las cosas por inseguridades que a veces somos nosotros con nuestra propia cabeza y ya está. Yo me pasó ya no solo para lanzar todo es marketing, Mm, sino antes para empezar a crear contenido. O sea, en el momento de empezar a crear contenido y en el momento lanzar todo es marketing, a mí me frenaba yo misma. Y creo que eso es lo peor que te puede pasar, porque si tuvieses un freno legal, algo que te impida hacerlo, pues mira, tendrás que luchar contra ello o renegarte porque no se puede. Pero es que cuando el freno es tu cabeza diciendo, sí, no, es que esto no lo vas a conseguir por X o por Y, no tiene sentido. O sea, es el síndrome del impostor, eh, totalmente. que nos olvidemos de él. Y a mí, la verdad es que tampoco es que me hubiese gustado tenerlo en ese momento, porque lo tuve, ¿eh? Tenía las personas al lado que me dijeron, hazlo. O sea, tuve la suerte de tener esas personas que me dijeron, hazlo. Pero si no las tienes, es que es igualmente tú mismo contigo mismo tienes que pensar, es que si sale mal, ¿qué he perdido? Porque, Exactamente. por ejemplo, en mi lugar, otra cosa es que para poder empezarlo tengas que dejar todo lo demás, te quedes a ingresos cero y no te lo puedas permitir. Pero yo en ese momento en el que lancé todo es marketing, es que solo era una prueba. Es que si salía mal, ¿qué pasaba? Claro. Que, que fracasabas, bueno, no sé, no creo que hubiese fracasado tampoco porque nadie se hubiese apuntado. Ujú. Hubiese sido vale, pues este no es el modelo, tendré que repensarlo o igual no es el momento. Pero es que no hubiese pasado absolutamente nada más. Y yo en ese momento pensaba que iba a ser una fracasada si nadie se apuntaba. ¿No? Al final, como tú dices, es que lo acabas de definir perfectamente. Al final, muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esas barreras mentales. Mm. Y para ir también acabando, ¿a quién traemos, Itziar? ¿A quién invitarías tú a este podcast? Por si puedo hablar y traer a esa persona. ¿Alguien que se te venga a la cabeza? Se me ha venido una persona así como de golpe y luego se Ujú. me ha venido otra. Entonces te digo a los dos, ¿vale? Venga, venga, perfecto. Por un lado te digo Pepe Hernández, que es Sí. el ex CMO de Copyfly, Ujú, empezó su vida profesional antes de eso en el mundo de eSports, luego pasó a Copyfly, levantó una comunidad de usuarios en Copyfly y luego ujú. decidió dejarlo todo y ahora está como trabajador autónomo en otros proyectos. Creo que es un perfil bastante interesante porque es súper creativo. E Vale. esa ha sido la primera persona que se me ha venido a la cabeza. Y luego se me ha venido a la cabeza, em, yo creo que sí que podemos decir que es un emprendedor que ha conseguido montar una de las agencias de influencer marketing más grandes de España, que es Sergio Barreda, que es el Ujú. CEO de Keeper Experience, que la agencia cada día va más.
son los representantes de gente como Chuso Jones o Percebes y Grelos, que Carolina Iglesias, vamos, del podcast de Estirando el Chicle, Vale. y creo que tienen una forma de gestionar todo que les está permitiendo tener un crecimiento muy sostenible, y al final él lo empezó solo, entonces creo que es bastante interesante hablar con él. Qué guay. Pues apuntamos esos nombres por si tenemos la oportunidad de hablar con estas personas. Y para ir acabando, te he hecho muchas preguntas y creo que sería justo decirte que si hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí. Vale, puede ser una pregunta random, sin sentido. Random, súper random, como esto es libre. Estamos tomando aquí un café entre amigos. Vale. Es que hay una pregunta que últimamente hago mucho, pero es Tómate, súper tómate tu tiempo. Es súper random total. Últimamente le pregunto a la gente si supiese que mañana es el último día de su vida, o sea, en plan, Sí. mañana mueres, ¿qué plan harías tu última noche? Fua, vaya pregunta. Esta sí que me toca a mí pensarla un poco. Es profunda. Supongo que compartir el tiempo con las personas que de verdad me importan, ya sea familia y amigos, disfrutar de un buen vino, por ejemplo, o de una buena cena, como te digo, de esas personas que me importan, e intentar dejar buenas sensaciones en esas personas y irme con la conciencia tranquila de que he ayudado y he aportado al máximo número de personas posible. Esa sería la respuesta que me ha venido más rápido a la mente. Es que me encanta pensar que yo creo que todos tiraríamos a contestar algo así, pero yo no sé si luego en el contexto real nos tiraríamos en el sofá envueltos en una manta y estaríamos llorando, ¿sabes? En plan, Supongo. Sería algo muy dramático, ¿no? total. Pero bueno, es una pregunta random que últimamente le estoy haciendo a mucha gente presencialmente, y luego cuando alguien me dice en un podcast, ¿tienes una pregunta? Se me viene esa a la cabeza. No, perfecto. Es la primera vez que me hacen esta pregunta más de la vida, ¿sabes? O sea que guay. Pues nada más. Me gustaría que tú despidieras el podcast y nos dijeras básicamente dónde podemos encontrarte. De todas formas, dejaré los links y toda la información en las notas del episodio. Así que, Itziar, ha sido un placer. Cuando quieras, todo tuyo. Pues nada, un placer también por mi parte, ha sido un rato muy agradable, y para seguirme a mí, pues estoy en todas las redes sociales, creo que ya lo has dicho tú, que estoy en todas partes, en cualquier red social como @iciaroltra, y la web es todoesmkt.com. Querida oyente, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más. Si te ha gustado, porque vamos, a mí me ha encantado esta charla con Itziar, comparte el episodio con esa persona que le flipe el marketing y no olvides mirar la descripción porque siempre suelo dejar alguna sorpresita. Nada más, un fuerte abrazo. Chao.